Hola, hola, bienvenidos Cana Latino y hoy es un programa especial, bienvenidos a Cana Latino Pop, lo mejor de la cultura pop canábica que tenemos en nuestras mentes, en nuestros conocimientos y sobre todo con el poder de los medios, lo van a empezar a ver acá a través de este show especialísimo que tenemos para ustedes, para todas las personas que se están conectando. Hola Marjo, ay, tan bellos, gracias por saludar y gracias por conectarse, porque de verdad cada show que hacemos lo hacemos para ustedes, precisamente para que estén cada día más informados, porque como dice nuestro eslogan, investiga, edúcate y actúa. Y necesitamos actuar y sobre todo conocer nuestra cultura y nuestra historia. Y hoy vamos a tener, porque este show va a ser especialísimo, vamos a tener rotaciones con dos increíbles fundadoras de empresas espectaculares mujeres como lo son Lorena Beltrán y por supuesto mi Yasmín Aguiar de Los Ángeles y Lore de México. Así que vamos a tener bastante controversia, bastante tela que cortar y por supuesto vamos a hablar de lo que es la cultura pop. Quiero que sepan que para mí es un súper orgullo. Ay, gracias por todos los corazones. Hola Eduardo, hola Emily, hola a todas las personas que se están conectando. Y como siempre, como les decía, para mí es un súper orgullo y un súper honor poderles traer toda esta buena vibra que les traigo, que les tengo. Estoy viendo a ver si Lorena se conectó o no, porque estamos esperando que se conecte Lore para poder hablar un poquito de lo que traemos hoy. Hoy vamos a hablar, como hablábamos antes, de lo que es la cultura pop. ¿Saben ustedes lo que es la cultura pop? Ajá, a ver, ¿quién me dice? Acá está Lore, ya la vamos a incluir en nuestra espectacular llamada. Y mientras tanto, quiero que me digan, ¿a qué les suena Cana Latino Pop? A ver, ¿qué les parece? Y nos conectamos con Lore. Hola, ¿cómo estás, hermana querida? Saludos a todos. Muy bien, muy emocionada de estar aquí y precisamente de hablar de todo lo que es la cultura pop del cannabis aquí en Canadá. Totalmente. Y qué mejor que compartir esta conversación contigo, Dani. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti y además siempre no es un secreto para las personas que están allá afuera que siempre hemos estado juntas, que hemos crecido nuestra carrera tanto canábica como de madres, como de amigas. Totalmente. Exactamente. Entonces, también esta parte, lo que hablábamos un poco, ¿no? La cultura pop, que de verdad es lo que está pasando allá afuera, lo que hemos vivido realmente nosotras estos últimos 8 o 10 años que llevamos en la industria del cannabis y que han pasado cambios increíbles, sobre todo en nuestros países y en Latinoamérica entera. Cosas que pensábamos que hace 10 años pensábamos ni de chiste. Y hoy en día han pasado a ser inclusive notas sociales y las vemos en las noticias y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Súper tema, excelente y sumamente interesante, ¿no? Porque al final del día, como bien mencionas, esta cultura pop donde abarcan desde movimientos activistas hasta celebridades y esas voces de influencia a lo largo de los años, de los siglos, ¿no? Esto de los influencers no es algo nuevo que empezó con YouTube y con las redes sociales, esto viene de mucho tiempo atrás, que precisamente son esos personajes que también han marcado gran parte de las decisiones que se han tomado dentro de esta cultura canábica, tanto en un tema cultural de consumo hasta regulaciones de prohibicionismo, ¿no? Entonces sí es sumamente importante también recordar estos hechos históricos que nos han marcado y que al día de hoy, bueno, para bien o para mal, estamos donde estamos y nos toca aprender mucho de ellos. Claro, y que tiene además, como decíamos, todas estas regulaciones, todo esto se está haciendo y todo este movimiento y este cambio ha pasado también a través de descubrimientos científicos, que precisamente por eso ya no es lo mismo que antes y eso lo vamos a hablar porque
lo que conocemos como cultura pop empieza en 1939 con una película muy famosa que se llama The Reefer Madness o La locura del marihuano. Traducir en español, la locura del marihuana, exactamente. Sí, sería realmente lo que tenemos. Y esta película era una película loquísima, 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 donde unas personas les ofrecían marihuana a unos niños inocentes, pobres corderitos, como te digo, además 1930. De verdad, era una gente que no tenía tecnología, no tenía ni tablets. Sí, no, era la información a base de periódicos principalmente, ¿no? El medio era el periódico y las películas en blanco y negro. Exacto, como esta película en donde muestra que los niños consumen cannabis e inmediatamente se vuelven locos, empiezan a tocar un piano como si estuvieran locos de verdad y después hasta se mueren, lo cual es imposible con el cannabis probado por la ciencia. Totalmente. Y vamos a recordar un poquito, ¿no? Para las personas que son nuevas en este tema también, cómo es que este movimiento pop, ¿no? Por así decirlo, logró que se prohibiera una planta que era de un consumo totalmente normal, tanto para uso medicinal, herbolario, ahí está el póster de Reefer Madness. Pueden encontrar esta película en YouTube, así tal cual, Reefer Madness, que la verdad, pues sí, es un clásico, ¿no? Y es muy interesante observar de qué manera planteaban a la planta y lo que hacía en el cuerpo de las personas, cuando justo antes de este movimiento prohibicionista, era una planta que se encontraba en la farmacopea americana, en la farmacopea mexicana, como un remedio herbolario muy común, que aún tenemos esas memorias todavía de algunas abuelas, ¿no? La marihuana remojada en alcohol, pero al final del día, estar en la farmacopea representaba obviamente muchísimos beneficios terapéuticos. Y de pronto, ¿cómo es que borramos del mapa y satanizamos una planta tan valiosa que hemos venido consumiendo no solamente para ese uso recreativo, como muchos llaman, o el uso medicinal, sino también los usos industriales, ¿no? Que en esos momentos, qué fuerte era la industria del cáñamo. Cáñamo es una palabra que le damos a la planta de cannabis también, y es una planta que no tiene no provoca una psicoactividad en el cuerpo, sino principalmente se le denomina cáñamo para utilizar sus fibras para hacer otro tipo de productos, ¿no? Pero ¿qué puedes recordar tú, Dani, de esas épocas con el cáñamo industrial? Precisamente eso es lo que más confunde y lo que hablabas de la parte de nuestras abuelas hablando del alcohol con marihuana y te dicen que ese alcohol con marihuana no es la misma marihuana de la calle. Y claro que sí, es la misma planta. Pero en 1943 salió también una película donde se hablaba el Hemp of Victory o la victoria del cáñamo, que apoyaba precisamente la siembra de esta planta gracias a todas las cosas que se podían hacer, porque acuérdense que en esa época era la Segunda Guerra Mundial y entonces estaba pasando muchísima necesidad a todas las industrias. Se había inclusive, o sea, se tenían que dar hasta las ollas y las cosas de metal para que se hicieran armas, porque es lo que se producía en ese momento. Y el cáñamo, como bien, inclusive hasta Henry Ford hizo también unos autos y hay unos espectaculares planos de cómo hacer un auto precisamente hecho de plantas. De plantas De esta planta que es el cáñamo, porque la fibra es durísima. Y se hablaba inclusive en esta película de lo que te digo, de cómo se podía hacer todos los productos, ropa, cuerdas, y sobre todo la parte de las cremas, porque se sabía también de la parte de los tópicos y de los beneficios del CBD que vemos hoy en día en todos lados. Esta palabra de CBD son 3 siglas que significan cannabidiol y es un componente de la planta del cannabis que no es psicoactivo y se utiliza para desinflamar. Eso lo podemos saber hoy en día por la ciencia, pero en ese entonces también se sabía, como dices tú, con las abuelitas, con los secretos, la planta siempre se ha conocido.
Sí, totalmente, ¿no? Es súper interesante ver este fenómeno que hay teorías, obviamente, que nos dicen que la prohibición surge principalmente por intereses justamente de ciertas industrias que veían al cáñamo industrial como una amenaza a su economía, ¿no? Espérenme que estos perros... Hay que darles cannabinoides. Sí, ¡Ay, no, licenciado! Es que el licenciado quiere salir, él es muy pop. sí, no, qué bárbaros. Quieren toda la atención, el foco siempre. Pero sí, o sea, ¿cómo hay estas teorías de que el cáñamo perjudicaba a estas industrias, desde la industria del petróleo, porque si bien también no nada más estaba construyendo un auto, sino el biocombustible para los autos, ¿no? Con el cáñamo industrial. Y y bueno, o sea, cómo esta industria del petróleo se siente amenazada, afectada por la industria del cáñamo, al igual que la industria maderera, porque si bien pues estaba haciendo textiles, ¿no? Con este cáñamo, China, por ejemplo, es un país que nunca ha prohibido el cáñamo y que siempre ha producido principalmente textiles con esta planta, que se utilizaban para los uniformes de los soldados, para las velas de los barcos, para las cuerdas que utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo de pronto borrar del mapa todo esto? O sea, algo que se usaba tan cotidianamente, cómo estas industrias se vieron afectadas y que dijeron, al igual que la industria farmacéutica, que hasta el día de hoy sigue cabildeando para que no haya una apertura más amplia al uso medicinal de la cannabis, porque afecta sus bolsillos, su economía, que siempre tienen como prioridad antes que la salud de las personas realmente. Entonces, ¿cómo esta idea de prohibir una planta tan versátil surge con una campaña de comunicación como lo es Reefer Madness, ¿no? Y está también esa teoría de cómo surge el prohibicionismo, pero también hay historias muy interesantes en cada país, ¿no? Luego uno dice, bueno, es que todo el mundo siguió la ola de Estados Unidos al querer prohibir esta planta, pero creo que también cada país tiene una historia como muy específica, ¿no? Muy cultural de cómo fueron sucediendo las cosas también. Claro, y eso precisamente también pasa en los 70, cuando ya se hace realmente la intervención de Nixon, que ya le pone realmente, se crea la DEA, en 1973. Y Ujú. entonces este organismo realmente es el que empieza como que a regular, y los otros países se ven obligados a regular una planta que, como bien hablamos del principio, es hasta ancestral para nosotros. Entonces, entramos en esa parte de wow, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Pero siempre ha tenido luchadores, la planta, como dices tú, siempre ha tenido personas que las defiendan, y en el arte también ha estado muy metida en la parte canábica. En México, cuéntanos, por ejemplo, cómo surge este movimiento. Pues mira, me gustaría mencionar un libro que estoy leyendo, todavía no lo termino, que me ha parecido sumamente interesante, se llama Nuestra historia narcótica, pasajes para relegalizar las drogas en México, de Froilán Enciso. Y bueno, es un gran libro que de verdad lo recomiendo muchísimo, especialmente a todos aquellos interesados en la industria de la cannabis, en la historia detrás del prohibicionismo. Y en México mencionan en este libro unos pasajes muy interesantes que desde 1917, cuando venía ya más o menos encaminada la Revolución Mexicana, cómo la prohibición de las drogas es una herencia carrancista de Venustiano Carranza, uno de los personajes revolucionarios muy sobresalientes en México, cómo ciertos doctores, ciertos profesionales de la salud que estaban en ese gobierno en 1917, le surgió la idea de, de prohibir las drogas, pero fíjate que querían prohibir el alcohol, las drogas en general, incluyendo la marihuana, y querían eliminar la suciedad de la población, porque en ese entonces pues había una falta de Higiene. higiene y demás, pero pues por parte del gobierno también, ¿no? Que no proporcionaba a la ciudadanía
pues Con lo lo que tiene necesario para, claro. todo lo necesario, la salud para uno mantenerse sano y demás. Entonces dicen estos doctores, vamos a erradicar la suciedad, a erradicar el alcohol y erradicar las drogas en México para que nuestra población y todo se vea perfecto, porque al final del día esto nos provoca una mala imagen, ¿no? Como mexicanos. Pero Claro. estas personas, o sea, al quererlo verlo como un tema de salud, nunca se imaginaron que al establecer este prohibicionismo, iba a quedar todo esto en manos no de salud, sino de la PGR y provocar guerras civiles que hasta el día de hoy estamos presenciando, ¿no? Claro. Eh, y bueno, llega la Revolución Mexicana también, que obviamente la marihuana dentro de la Revolución Mexicana juega un papel súper importante, porque al final del día los militares, los revolucionarios no tenían tampoco muy buena fama. O sea, imagínate, pues si agarrabas a gente de todos lados para unirse a esta guerra, a esta revolución, no por gusto, a veces obligados a estar ahí peleando, pues para aguantar el hambre, sobre todo el hambre, imagínate, sin tener que comer, Las sufriendo las medicinas. guerras, no había medicinas, pues entonces encontraban confort en la marihuana, que ya en 1920, durante la revolución, ya era penada, o sea, no era de Claro. libre venta, tenían, estas historias están muy interesantes y cuentan cómo le metían la marihuana a los niños para poder entrar a los cuarteles y repartirla a los soldados, pero pues se decía que la marihuana era consumida nada más por los pobres, por los presos y por los soldados, ¿no? Que era muy, muy racista también el tema, ¿no? Se empezó a encasillar en un tema muy racista. Claro, en todos lados del mundo. Fíjate que también en Brasil lo vemos que pasa así, en Venezuela también, y no solo racista, sino clasista. O sea, las clases Exacto. sociales pobres son las que consumen drogas, son las que por lo general tampoco tienen la educación. Y quiero que hablemos de que aquí tampoco estamos hablando precisamente del consumo del cannabis. A menos de que lo necesiten medicinalmente, no lo apoyamos. O sea, no hay nada porque te diga, sí, venga, para nada. Esto se trata de contar nuestras experiencias y de hablar de la historia porque necesitamos saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y Claro, es y entender estas políticas prohibicionistas, ¿no? Y cuáles han sido los pros y los cons, porque también, ojo, nos han metido la idea por tanto tiempo que es una droga dañina, que te lleva a otras drogas, etcétera, etcétera. que Hay mata. que fundamentar, hay que primero argumentar, fundamentar estas ideas que nos han inculcado, ¿por qué? Porque hay que cuestionarnos siempre por qué, de dónde proviene todo esto, ¿no? Y es precisamente, como dices tú, un tema también clasista, ¿no? Que luego dices, ay, ahí viene el cholo marihuano o el drogadicto de la esquina, ¿no? Ahí también ya estás haciendo unos prejuicios muy clasistas, porque solamente el que está en la calle, sin un hogar, es el drogadicto marihuano y representa un peligro. Para nada, ¿no? Incluso durante estas épocas revolucionarias, pues no se podía negar el gusto por la marihuana de diferentes clases sociales. Si bien se lo atribuían, ¿no? Como una droga terrible para este tipo de personas que te comentaba, presos, pobres, soldados, hay un dato sumamente interesante del primer club canábico, The Cannabis Club en México, ¿no? Desde Oh, entonces, en aquellas épocas. Entonces, es un grupo de la élite de México, de la Ciudad de México, que, bueno, pues escondidas crearon su Cannabis Club para poder consumir esta planta y eran un club de intelectuales, de escritores, de artistas, incluso de políticos, ¿no? Que pues ya tenían una etiqueta afuera ante la sociedad muy negativa, pues que hacían tenerse que esconder y crear estos clubs super underground, super privados, donde pues era muy pequeño el círculo de consumidores, pero al final del día, pues siempre ha sido una planta que a lo largo de los años vemos, como en este libro y en muchos otros que se ha escrito, que es una planta que ha ayudado a despertar la creatividad, además de todos los beneficios terapéuticos, calmar el dolor, desestresarte, controlar tu ansiedad, pero esa creatividad que despertaba, ¿no? En todos estos artistas, en esa sensibilidad que te da también la planta, en esa relajación de tener una mejor también convivencia con los demás, ¿no?
Exactamente. Y también esa historia tiene que ver muchísimo con lo que está pasando hoy en día. Por eso también es importante, como hablábamos, documentar y toda esta parte que sale en los medios, por todos estos libros que se escriben de estas historias, son importantes saberlas porque lo vemos en este momento también. Acá en la cultura americana, donde está legalizado el cannabis, muchísima gente que consume cannabis es realmente de clase alta, no tiene ningún tipo de ¿sabes? Ni de color, ni de clase, ni nada. Son personas de verdad bastante pudientes. Sin embargo, los encarcelamientos, las cárceles están llenas de personas que no y que consumen la misma cantidad que estas otras personas. Entonces, ves realmente que en todos los lados va pasando esta historia y que además desde siempre, aquí en 1900, si no me equivoco, en 1991, fue cuando se hicieron los Cannabis Buyer Clubs, que son los clubes canábicos también aquí en Estados Unidos, y fue con la pandemia del SIDA precisamente. Cuando empiezan a tener los pacientes de SIDA, se empiezan a hacer estos centros donde los pacientes pueden ir a comprar de personas que saben crecer. Y eso es muy importante porque no solo la parte recreacional, sino lo que hablabas antes, la parte del paciente, la necesidad de saber científicamente que necesitamos esto como una medicina dependiendo de las condiciones que tengamos, ¿no? O sea, tampoco es... Hay personas que son alérgicas inclusive al cannabis, no estoy diciendo, o sea, es una flor, todos podemos tener pero Claro. es una mejor opción. Y en una sociedad donde culturalmente nos estamos metiendo una pastilla todo el tiempo, porque es lo que vemos en televisión, alcohol y pastillas, realmente terminamos con unas adicciones muchísimo más fuertes que esta planta puede ayudarnos a salir de ellas. Claro, y diste en un punto muy interesante, ¿no? Lo que nos alimenta los medios de comunicación, actualmente, pues las redes sociales, ¿no? Como lo vimos con el Reefer Madness, para cambiar la percepción y el chip de la gente de esa manera tan radical de decir, bueno, una planta 100% legal ahora es ilegal porque, ¿qué crees? Pues es una droga, te vuelve loco, te vuelve un violador, etcétera, etcétera, y dices, wow, o sea, qué manera de cambiarle el chip a la sociedad a través de la comunicación, de los medios. Y ahora que tenemos el acceso al Internet, ahora imagínate, como bien dices, pues estamos viviendo desde nuestros padres, incluso nuestros abuelos, ¿no? Ya las nuevas generaciones, pues educándonos a través de las redes sociales, las cuales nos saturan de información que pues muchísima es falsa y otra nos incitan a consumir ciertas cosas como medicamentos que realmente no están beneficiando nuestra salud y nuestro cuerpo, pero como lo vemos todo el tiempo repetitivamente en los comerciales, pues uno asocia con que es algo Te queda. curativo, se te queda, ¿no? O sea, yo cuando veo los comerciales, por ejemplo, de ciertos fármacos que son para la depresión, el disclaimer, las letritas abajo, ¿no? Y la vocecita súper rápido al final del comercial. De todo lo que te da. Este producto puede causar cáncer, este producto puede provocar pensamientos suicidas, bla, 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 bla. Y dices, o sea, me puede ocasionar más daño de lo que me puede curar y aún así acepto que como es un medicamento farmacéutico, está bien y me lo voy a tomar, aunque me haga sentir peor de lo que ya me siento. O sea, es una locura. Sí, y es precisamente por eso que, por ejemplo, cuando conoces médicos canábicos, cuando conoces gente que de verdad está trabajando para la salud, es tan importante cuando el otro día me dijo un médico, me dijo, es tan bueno recomendar un medicamento que sabes que no va a matar al paciente. Es lo más seguro que sienten los médicos también. Claro. ¿Sabes? Para, inclusive, o sea, porque las dosis y todo, ¿cómo no? Te puede pasar lo que llamas la pálida, ¿sabes? O un bad trip, pero realmente no tiene esos efectos secundarios de, ¿sabes? Sangramiento anal, pensamientos suicidas, unas cosas que tú dices, de verdad, para quitarme el dolor de cabeza me tiene que sangrar eso. Ahora cuando se los están recetando a niños,
O sea, qué problema tan grande estamos viviendo como sociedad, ¿no? Y creo que ahorita también con todo este tema de la pandemia, esperáramos que de perdida nuestros legisladores, nuestras autoridades sanitarias pusieran más atención a los problemas de salud, porque pues esta pandemia sí vino a también darnos una sacudida y voltear a ver pues qué está sucediendo con la salud de las personas, no solamente a través de un virus, sino otros padecimientos que igual nos llevan a contraer más rápido, a contagiarnos de un virus mucho más rápido debido a qué, ¿no? ¿Cómo nos estamos alimentando? ¿Qué otros medicamentos estamos consumiendo? Y no solamente medicamentos para el cuerpo físico, sino lo que estamos consumiendo a través de la mente, que ya nos dimos cuenta que es un factor tan fuerte y tan poderoso que nos ha venido también de alguna manera influenciando a lo largo de los años, ¿no? Pero sí, definitivamente, el mensaje ahorita también es la planta de cannabis, pues también llega un momento en que hay que llamarle por su nombre, es una planta. Sigue estando categorizada como droga, como en la lista con la heroína, con la cocaína, con otras drogas que sí son tóxicas y que sí están mezcladas y hay un proceso químico para poder tener esa droga final. Aquí estamos hablando de una planta que de verdad no Crece tiene como que cualquier otra pasar por planta. ningún proceso químico, por absolutamente nada, es una planta. Y Claro. cuando empecemos a llamarle a las cosas por su nombre, es cuando realmente empezamos a recuperar nuestro sentido común de las cosas alrededor, ¿no? Y el sentido común es algo tan sencillo. Luego decimos, bueno, ¿por qué en este país ha habido más contagios que otros? Bueno, sí tenemos un problema de recursos para el sector salud, pero pues también México es el número uno con diabetes, con obesidad en el mundo Sí. y obesidad infantil, ¿no? Entonces, hay que empezar a conectar los hilos. Y es muy interesante cuando uno empieza a conectar la historia del cannabis, ¿no? Y que dices, wow, qué impresionante la manera en que llevaron la prohibición y que aún La llevan, seguimos peleando por su liberación. claro. Sí, sí, porque hay muchísima gente que, como hablábamos, tiene este cerebro lavado por todas estas campañas, precisamente, porque parte de lo que hablábamos de lo de las películas, o sea, de Reefer Madness, todas estas son realmente campañas de miedo que fueron precisamente totalmente destinadas para sacar a este producto del mercado e introducir otro. Entonces, pero también hay que darse cuenta, porque si tú me dices a mí que el gobierno me está protegiendo o que me está protegiendo un ministerio de salud o algún departamento de salud que diga de verdad que esté involucrado, que le importe realmente mi salud, tenemos millones de casos más que los vendemos como productos todos los días y no estamos prestando atención de eso. O sea, entonces Exacto. realmente no estás cuidando, o sea, hay que ser como madre inclusive, porque uno también está a cargo de la alimentación de nuestros hijos y todo lo que venden, la porquería que quieren meter y todo, o sea, no solo la diabetes trae además una cantidad de consecuencias espantosas, los problemas cardíacos que podemos darle a nuestros hijos. Y nosotros queremos es lo mejor para nuestros hijos, no lo peor. Por eso Sí, no, también totalmente, hay que totalmente. saber Oye, el pop de la medicina también, todo lo pop. todo. Justamente, fíjate que en México hubo un periodo en el que se legalizaron todas las drogas. Y fue muy interesante también ver, ¿no? Los argumentos, porque al final del día, quien hacía que surgieran estos acontecimientos tan importantes de prohibición, legalización, han sido principalmente los profesionales de la salud, Ujú. ¿no? También en este libro, en este libro Quieren hablar. de nuestra historia narcótica de Froilán Enciso, nos cuenta también cómo un grupo de médicos dijeron, a ver, o sea, la connotación es demasiado negativa hacia la marihuana. Vamos a probar, a ver si es cierto que todo eso que dicen, ¿no? Que te vuelve violento, ya trayendo la información del Reefer Madness y demás, pues empieza a hacer un poco de investigación, se abren a la investigación, la prueban, los médicos, ellos empiezan a consumir la cannabis
Dice, nada que ver con lo que me venían diciendo y lo que y las palabras que trae este prohibicionismo, nada que ver. Entonces empiezan a probarla y hubo un momento en el que se decide legalizar las drogas en México, pero duró yo creo que menos de un año, porque intervino Estados Unidos, obviamente. En el momento en el que México decide legalizarlas, inmediatamente entre Estados Unidos a decir, no, 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 ¿qué están haciendo? Esta prohibición nos está trayendo mucho dinero, así que ¿cómo se les ocurre ahorita querer legalizarla? Claro. Y lograron que se prohibieran de nuevo. Claro, por supuesto. Y es que precisamente para eso está la diplomacia, la educación, van y vienen ellos dentro de sus propios regímenes, pero lo que no podemos negar es la parte de la salud. Y aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta importantísima que dice, ¿cómo se controlaría el acceso del cannabis? Precisamente, y contrario a lo que todo el mundo piensa, con regulación, que el gobierno de verdad entienda lo que es el cannabis y que lo pongamos donde tiene que ir, como está pasando en los Estados Unidos, como está pasando en España, como está pasando en todos los lados del mundo, y y en México más rápido todavía. No termina de salir, nos tienen como con el corazón en la boca. Ay, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? O sea, de prórroga en prórroga, ya viene, ya viene, ya viene, y en ese ya viene, pues desgraciadamente también hay muchísimos pacientes que requieren de esto, ¿no? Al final del día, primero los derechos humanos, y los derechos humanos es el derecho a la salud. Si hay algo que me va a brindar calidad de vida, me va a quitar el dolor, me va a hacer sentir mejor, no solamente mejoro yo como paciente si lo necesito, sino las personas a mi alrededor, mi familia. De verdad que en ese sentido dices, ¿cómo puede haber leyes que te prohíban el derecho a la salud? ¿No? Cuando ya está comprobado, no estamos en el Reefer Madness, estamos en el 2020 con la tecnología más avanzada, la ciencia haciendo investigación desde hace muchísimos años atrás y seguir tan cerrados a esta oportunidad de poder sanar a tantas personas, ¿no? Claro. Ahorita en México están sucediendo cosas también muy impactantes. Por ejemplo, hubo un robo en estos días, un robo de miles y miles de productos para cáncer infantil. Entonces, hubo un desabasto porque hubo un robo en una de las instalaciones del gobierno que acababan de importar producto para cáncer infantil y desapareció. El producto desapareció, están los padres haciendo huelgas porque no tienen medicamento para sus hijos con cáncer. Cuando dices, wow, o sea, de verdad, si el gobierno se preocupara un poco más, si tuviéramos un poquito más de apertura, dejáramos de juzgar tanto, nos basáramos en la ciencia si quiere, ¿no? A lo mejor ya mucha gente dice, no, es que lo anecdótico y lo herbolario y lo que diga la abuelita no cuenta. Pues está bien, no cuenta, pero está la ciencia ya lo avala, ya lo demuestra. El cannabis encapsula células cancerígenas. Imagínate todos estos niños que perdieron este medicamento, cómo se pudieran beneficiar con el cannabis, que incluso tiene aún ciertos efectos mucho mejores que hasta las quimioterapias, ¿no? Y me atrevo a decirlo porque, Dani, tú y yo tenemos ese conocimiento que nos transmiten tantos médicos y científicos con los que hemos trabajado a lo largo del tiempo y que seguimos trabajando con ellos, porque si al final del día... Hay mucha data, no somos doctoras ni... De que son más los pacientes que utilizan cannabis que se benefician que los que utilizan la quimioterapia. En este momento lo sabemos. Existe esa data allá afuera. No tenemos la suficiente investigación. Es mentira. Lo que no tenemos es la suficiente cultura pop para poder saber todo lo que está pasando en el mundo. ¿Vieron qué importante es la cultura pop? Claro, pero que saliera ya Kylie Jenner, que saliera... estos grandes influencers ya aprendiendo el porro de marihuana, ¿no? Entonces sí, ahí va todo el mundo a entender y aceptar que
que pues es algo que, como dices tú, ¿cómo cuidamos el acceso? Regulándolo. Al final del día tenemos acceso al alcohol, tenemos acceso al tabaco, que está regulado, y no porque esté legalizado y regulado significa que yo todos los días me la voy a pasar tomando y fumando tabaco. A mí no me gusta el tabaco, el alcohol es muy poco mi consumo, ¿no? Al final del día, no porque una cosa sea legal quiere decir que todo mundo va a ir a consumirla. Obviamente necesitamos mucha educación, como se necesita incluso educación en el alcohol y en muchas otras sustancias que son en este momento legales, los fármacos, por ejemplo. Si tuviéramos una educación más completa que nos brindara el gobierno, que nos brindaran en nuestro hogar, pues obviamente tendríamos a lo mejor diferentes hábitos a los que tenemos el día de hoy. Pero sí, definitivamente es también perder un poco el miedo a todos estos conceptos que nos han inculcado que no siempre son verdad. Y exigir como mercado las mejores opciones, porque al final del día nosotros somos el mercado, nosotros somos la cultura pop que Kylie Jenner y las Kardashian y todas las personas quieren vender, definitivamente. Besos a todas las Kardashian, pero es precisamente el mercado que tenemos. De hecho, Cada vez más una de artistas, ellas, ¿no? Y cada vez más gente saliendo del closet, ¿no? Hablando claro, ya sin miedo del tema. Obviamente lo vemos más en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero en México también ahí va poco a poco. Tenemos desde, Snoop Dogg, obviamente, y Kim Willie Kardashian, Nelson, hablando de la, las Kardashian, Kim Kardashian hizo su último baby shower, su tema fue el CBD. exacto, exacto. O sea, el tema de su baby shower era el CBD. ¿Y qué viene haciendo ella? Ya preparando, ¿no? Este mensaje que va por ahí, porque pues obviamente sabemos que su negocio principal son las líneas cosméticas y maquillaje y cremas y demás. Ya no tarda en salir las cremitas de CBD de las Kardashians, obviamente, y muchos otros artistas, ¿no? De esa índole. Incluso Kylie Jenner ha hablado abiertamente que el papá de su hija es consumidor, ¿no? Y todos estos artistas, grandes músicos que también consumen la planta, ya están hablando desde un punto muy educado, ¿no? Ya conociendo el tema realmente, porque recuerden que al final del día la planta de cannabis tiene unos compuestos llamados cannabinoides que se unen a células, a receptores de nuestras células para desinflamarlas. Así de sencillo. Tenemos estos receptores que entran como llave en una cerradura con los cannabinoides de la planta para fortalecer nuestros sistemas, para promover la homeostasis. Entonces, desde ahí también uno va conectando y dice, bueno, entonces, ¿por qué me prohíben una planta que se conecta tan naturalmente a las moléculas de mi cuerpo? ¿No? Tan es así que además también hacemos nosotros cannabinoides, producimos cannabinoides, como el THC y el CBD también lo producimos. Se lo damos a nuestros hijos cuando le damos pecho, señores. Como les digo, el conocimiento. Y ya que hablamos también de artistas, para seguir en este tema, en 1964, ¿sabías que Bob Dylan introdujo a los Beatles en el cannabis? Bueno, el 64, sí, no lo dudo ni tantito. Claro, entonces desde esa época estamos hablando de precisamente no solo artistas famosos, sino médicos y personas de verdad que nos dicen estas realidades científicas. No es ya solo, uy, lo dijo Bob Dylan, lo dijo las Kardashian, lo dijo Lorena y lo dijo Daniela. No, aquí realmente es la ciencia, es que lo diga el doctor Rafael Mechulan, que lo diga el doctor Lumir Janus, que lo digan de verdad personas que han estado trabajando desde los años 60 con esta planta. Sí, claro, porque incluso también ya tienes hasta autoridades políticas, ¿no? Legisladores que obviamente están hablando ya totalmente abiertos a este tema. Incluso hay una apertura también para el consumo responsable. En estos momentos está sucediendo algo muy, muy interesante en México, ¿no? Porque al final del día todo el mundo también tiene los ojos en México, a ver qué va a hacer México, porque pues sí, somos el principal productor de esta planta, lo hemos sido por muchas generaciones.
estamos, como dices tú, que sí, que no, que sí, que no, que si legalizamos, que mañana, que pasado mañana, que el siguiente año, ¿no? Y ya tenemos así más de 3 años, porque hay una ley desde el 2017, y es sumamente interesante ver también cómo las manifestaciones en torno a esto, y está ocurriendo fuera del Senado un suceso histórico que es el plantón. Y en el plantón, te lo digo porque ya me he topado en el plantón celebridades, influencers, que ya están volteando a ver también, o sea, qué está sucediendo. Hay un plantío de 1,000 plantas de marihuana en el jardín justo fuera del Senado, que hay un jardín, una plaza muy bonita. Entonces este grupo de activistas fue y se instaló desde febrero de este año, que ya van muchos meses, instalados, acampando afuera del Senado en protesta porque no se respetan los derechos humanos, principalmente, el libre desarrollo de la personalidad, que se nos permita consumir lo que cada quien desee. Al final del día, la gente que quiera consumir algo lo va a hacer con o sin autorización de las autoridades, ¿no? Y también para que dejar de tratar al consumidor como un delincuente, porque no somos delincuentes, ¿no? Sí, porque además hablando de lo que decías antes también, el alcohol, el cigarrillo están regularizados y el alcohol y cigarrillo tenemos data de que matan. Señores, el Exacto. alcohol es veneno, es causa hasta cáncer. Hay documentación de eso, que búsquenlo en Google. No es secreto para nadie. Entonces no es que nos están controlando para cuidarnos, nos están controlando porque no hay educación dentro del gobierno de lo que está pasando afuera y de las investigaciones científicas que ya llevan tiempo y que, como te digo, hay otros países que porque bajo esas investigaciones y bajo esas leyes se están legalizando, por ejemplo, los estados acá en Estados Unidos. Exacto, exacto. La falta de educación siempre ha sido el factor principal. Falta de educación en nuestra sociedad, que también es una sociedad conservadora, falta de educación dentro de el Senado, el Congreso, los legisladores, y también la influencia de estas grandes industrias, ¿no? Que han cabildeado el famoso lobbying para que las cosas no sucedan y no afecten sus bolsillos. Entonces, esta combinación de intereses económicos de ciertas industrias amenazadas por el cannabis y la falta de educación de nuestras autoridades, pues ha creado fatalidades, ¿no? Si también tenemos una guerra contra las drogas es precisamente por eso, que al final del día ha matado a muchísima más gente que el mismo consumo. Además, Sí. bueno, la sobredosis de marihuana, como bien sabemos, científicamente también comprobado, no ha matado a nadie, ¿no? No tenemos suficientes receptores para eso. Tenemos receptores para cosas buenas. Exacto, Eh, tendrías que fumarte que 1 kilo, 5 kilos, no, ni siquiera, y en un ni periodo de eso. tiempo, creo que son como ciento y pico, o sea, realmente, no, y en un periodo de tiempo como 15 segundos, o sea, no hay manera, no hay manera. Que no quiere decir que no seamos, siempre lo digo, que no seamos tan salvajes, de repente científicamente inventamos la manera, o que de repente a alguien no le haya caído un camión de marihuana encima y no lo haya matado. Ahí no queda. Totalmente, solamente así pueden cultivar. Bueno, o si tu asesino se llama marihuana. Esa es otra, claro. No, definitivamente, o sea, que parte de la historia tan emocionante, tan interesante estamos viviendo. Nos está tocando la transición de lo ilegal a lo legal, de comprobar con nuestros propios ojos, ¿no? Los beneficios que tiene esta planta. Es algo muy, muy bonito, porque si bien, pues, les compartimos a la audiencia, Dani y yo, pues, hemos tenido contacto muy directo, perdón, desde pacientes, ¿no? Desde los consumidores, tanto para uso medicinal, uso personal, y los cambios que se han visto en ellos. Digo, igual nosotras, ¿no? Claro. Dani también tiene un gran testimonio de lo que le ha ayudado la planta, y así muchísimas personas que conocemos en nuestra vida. El poder ver ya, palpar, ¿no? Tocar este material de construcción de cannabis, que lo ves y dices, ok, esto ya es una realidad y es un material que absorbe CO2
un problemón que estamos viviendo en este momento, ¿no? Donde el CO2 está yendo a la atmósfera y nos está secuestrando el CO2 como debería. Bueno, pues llega esta planta a absorber el CO2 y a través de sus materiales de construcción o cualquier tipo de material que salga del cáñamo va a absorber este CO2 que necesitamos que se quede en la tierra, regenerar los suelos. Y ya cuando lo empiezas a ver con tus propios ojos, porque ya lo estamos viviendo, y cómo se está uniendo la naturaleza, las grandes propiedades de estas plantas, porque no solamente es el cannabis viene a abrirnos la puerta a otras plantas y a otras posibilidades para poder ayudar a sanar a las personas y al planeta, ¿no? Creo que sí, la planta de marihuana se está sacrificando. Yo veo a la planta de marihuana sacrificándose por nosotros, aceptando, porque sí es una industria que está siendo también prostituida y de cierto modo agarrando un rumbo que luego es el ideal, pero quienes sí estamos empujando esta industria por el camino correcto, por el bien de nosotros, del planeta, pues obviamente el ver ya materializado lo que se puede hacer con ella es sumamente, de verdad, hermoso y nos da mucha esperanza. Esto nos da mucha esperanza porque ahorita estamos viviendo situaciones tan difíciles como humanidad en general, ¿no? Entonces, contar con esta planta que se da donde sea, como hierba, ¿no? Bajo cualquier condición, que no solamente se une a tus receptores para desinflamar tus células, sino te puede dar techo, te puede dar alimento a través de sus semillas, que es un súper alimento que Exacto. dices, No, wow, y o hasta sea, de verdad. te alcaliniza la dieta las semillas, nada más. O sea, el crudo, el comer la planta cruda también tiene una superpoderes como muchísimos más que inclusive la espinaca o todos los verdes que queremos comer. Tiene aminoácidos importantísimos para nuestro desarrollo y nuestra regeneración humana. Inclusive se ha descubierto hasta la neurogénesis, que es algo que se pensaba que no se podía hacer, desarrollar más células cerebrales, más neuronas, pues sí se puede y es gracias precisamente a uno de los componentes de esta planta. Es importantísimo saber que todas estas investigaciones han sido nuevas y que no estamos buscando culpables, sino más bien estamos enseñando qué es lo que ha pasado hasta ahorita, cómo lo vemos nosotras, qué predicciones vamos a hacer, qué creen ustedes que pueda pasar. También es importante que lo pongan acá en sus preguntas y vamos a responder, por ejemplo, una pregunta que dice aquí, ¿una pálida se pudiese igualar a una sobredosis? Es una sobredosis de tu dosis, pero no es una sobredosis dañina para poder matarte. Así Exacto. Que, y también consume menos y no esa tendrás sobredosis de esa persona no es la misma que para otra, ¿no? Exacto. Porque bien sabemos que como hay personas que con una gomita de 20 miligramos o sea, se queda dormida o se puede llegar a sentir mal. Ojo, hay que aclarar que es una pálida. La pálida se le llama a esos efectos no tan agradables que tienes cuando te pasas de tu dosis personal, como Exacto. dices, Dani, ¿y qué te provoca? Mareos, vómito en algunos casos, pero sobre todo, pues te da muchísimo sueño. Te baja Ya la lo del apetito y tensión. el hambre llega ya después de que descansaste, esos efectos Claro. un poco incómodos, ¿no? Pero la pálida es prácticamente eso. A mí me ha pasado. A mí me ha Oh, no, a mí pasado también. la pálida porque luego justo por tener productos que no están regulados, que luego nos ofrecen, que el chocolatito, oye, pero ¿cuánto tiene? Porque yo conozco mi cuerpo y yo al venir de Colorado, donde está Dani ahorita, ¿no? De una cultura ya donde hay una legalización desde hace muchos años, el uso medicinal desde 2008, 2009, uso recreativo 2014, donde ya hay un poco más de educación y uno va conociendo el producto que mejor le cae. Luego llegas a lugares donde no está regulado como México y dices, bueno, yo ya sé que mi dosis son 15 miligramos de extracto de cannabis. ¿Cuánto tiene esta galleta o este chocolate que me estás dando? No, pues las dosis, mira, va de principiante, intermedio y avanzado. Y dices, ¿Qué es pero eso?
¿Qué es eso? ¿Cómo me traduces eso en miligramos? O sea, yo conozco los miligramos que acepta mi cuerpo, más no tus niveles de principiante, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, ¿qué seré yo? Ah, intermedio, vámonos por intermedio, ¿no? A mí me encanta cuando te dicen, a mí me cae como suave. Y tú, ¿y qué? ¿Pero cuánto consumes tu diario? ¿Cuánto es tu dosis? ¿Cuál es la mía? Varía tanto, tanto de persona en persona, pues ahí voy y me como el chocolate para intermedios, la pálida de mi vida. O sea, la Claro, pálida de que me empecé a sentir muy mal, tuve que vomitar, mareada, y pues me fui a dormir, ¿no? O sea, al final del día durmiendo unas horas, la se te mejor baja, manera. ¿no? Ajá, sí, se te regula un poco ahí el THC, que es el compuesto psicoactivo, pero por eso la necesidad también de regular. Al regular, generas un consumo responsable, que al final del día, yo como madre, es lo que busco también para mis Exacto. hijos, ¿no? Para mi hijo. O sea, al final del día yo no voy a estar pegada con él todo el tiempo, yo no voy a estar a un lado de él para decirle qué decisiones tome. Y de ahí es muy importante, la educación viene desde el hogar, ¿no? Ujú. Entonces, al yo darle las bases a mi hijo, nada más de decir, mira, estas son las sustancias con las que te vas a encontrar allá afuera, con tus amigos, en la fiesta, en algún momento te las van a llegar a ofrecer, como lo hicieron conmigo, con cualquier otro de mis amigos y las personas, Claro, esa es a la todos nos realidad. pasa. Es la realidad, cuando aterrizamos la realidad, entonces es cuando nos esforzamos por nosotros educarnos para brindarle la mejor educación a nuestros hijos en vez de cerrarnos y pensar que eso no les va a pasar y nadie les va a ofrecer nada. Falso, ¿no? Entonces, qué mejor que las bases, que hay algo regulado, que saber también cómo guiarlo, que si quiere probar algo que va a ocasionar en su cuerpo, llámese alcohol, llámese tabaco, llámese marihuana, etcétera, ¿no? Cualquier droga. Es muy, muy importante esa educación desde el hogar, pero obviamente pues nos ayudaría mucho si el gobierno regulara las sustancias, ¿no? Exactamente. Y nos ayudaría también a tener el control de los miligramos en cada una de las porciones y entonces ya no tendría pálida y ninguno de los efectos secundarios adversos que son realmente, una vez más, ninguna ha causado muerte y lo mejor que podemos hacer cuando nos pasamos de la dosis es dormir, porque además vamos a hacerle un favor a nuestro cuerpo. El THC va a ayudar a que nuestro cerebro descanse, van a descansar como nunca. Eso, Eso sí. porque me pasó, pero me pasó por glotona a mí. Eh, me compré una soda que tenía más de la dosis que yo tomo y dije, no, me voy a tomar la mitad. Mentira, en lo que me volteé ya me había tomado la soda entera y me despedí, tal cual. Dije, buenas noches, me acuesto a dormir, yo ni siquiera voy a estar presente para esto, me acosté a dormir y de verdad que dormí delicioso. Pero también pasa por glotona. Sí, no, claro, es lo que te digo, ¿no? Pero creo que también es importante identificar cuando ya no tienes que llegar tampoco a esa pálida para que en cierto momento ya dejes de a realizar tus actividades diarias. Eso también es una alerta, ¿no? Es una alerta. Como te digo, si el consumo ya es constante todo el día, todo el tiempo, y sabes que tú como consumidor de esas cantidades durante todo el día no te va a dejar levantarte del sillón o no vas a terminar ese trabajo que tenías que entregar o te da flojera y llamas al trabajo porque te sientes mal y ya dejas de funcionar en tus actividades diarias y dejas de darle prioridad a lo que es prioridad. Entonces también ahí es como, a ver, ¿no? Sí, ahí ¿Qué hay un está pasando? problema porque sí hay que hablar de que, por ejemplo, la gente dice, no, que es buenísima y de verdad es buenísima, pero sí existe un riesgo de dependencia, menor que el sexo, quiero que sepan. Es menor el riesgo de dependencia del cannabis que del sexo. Pero al igual que con el sexo, si tú pasas todo el día nada más pensando en eso y no funcionas como ser humano, recordemos que nuestras personalidades son ya de por sí adictivas. Ujú. Entonces, cuidado con no solo, con todo, con todas las personalidades, morderse las uñas. Puede ser inclusive hasta una personalidad adictiva y lo haces como mecanismo de defensa y se convierte en un TOC. Pero Exacto. no nos damos cuenta de que esa precisamente son personalidades, viene con nuestra personalidad adictiva. Y entonces hay que tener mucho cuidado e identificar, como dices tú, si no estás funcionando como en tu vida social, si dejas de llamar a tus amigos, si te da fastidio salir,
Yo creo que deberíamos buscar otro tipo de medicamento, bajar la dosis, hacer ejercicio. También muchas veces la gente espera que el cannabis sea la medicina, ya me curé y listo. Y me tomé una pastilla de cannabis y eso fue todo lo que necesité para curarme todo en la vida. Y es como hablamos desde el principio, una combinación de la alimentación, el ejercicio, el estilo de vida, todo lo que llevamos, junto con una planta que viene a traernos salud. Claro, y cuando empezamos también a explorar ciertas actividades junto con el consumo responsable, nos damos cuenta que también podemos utilizar la planta a nuestro favor de maneras inimaginables, ¿no? Por ejemplo, en la meditación, cuando yo he consumido o consumo cannabis durante mi meditación, también he encontrado muchísimo más enfoque en el momento presente, porque al final del día la marihuana también lo que hace es exponenciar nuestros sentidos, y al exponenciar los sentidos estamos alerta de nuestro alrededor y lo que está pasando en este momento, que es el momento presente, y que si hay muchas teorías, hay muchos conceptos, hay muchas prácticas, hay muchos libros que hablan de lo importante que es la meditación en la vida de los seres humanos y cómo el momento presente realmente nos trae mucha armonía, nos ayuda incluso a controlar ciertas temperamentos, ansiedades, hasta enfermedades. Ahora sumándole esta planta que tiene un poder tan infinito y tan bondadoso en nuestro cuerpo y en el planeta, incorporarlo a una meditación, a una práctica de yoga, hasta ir de hacer ejercicio, el hiking, ¿no? O sea, combinarlo con otras cosas positivas que de verdad van a generar cambios muy bonitos en nuestra vida. Al final del día, todas estas teorías, cuando uno las pone en práctica, se da cuenta que sí, de verdad, la meditación, el estar presente, el utilizar ciertas plantas para nuestro beneficio, nuestro favor, llámese marihuana, llámese incluso hasta los hongos mágicos, Claro. llámese ayahuasca, todas estas plantas que también pues han venido satanizándolas por mucho tiempo, pero que al final del día hay una cultura ancestral detrás de ellas para liberar tu alma, para encontrar salud física. Pues la verdad es que es ahí donde tenemos que aprovecharlas a nuestro favor. No irnos Eh, por la vía donde nos van a desviar de nuestras actividades, de nuestras prioridades, de nuestro rol dentro de la sociedad, sino al contrario, ¿no? También se pueden utilizar a nuestro favor para ser mejores personas, mejores ciudadanos. Exactamente, y precisamente la educación se trata de eso, de brindar herramientas para saber cómo es el mundo allá afuera y poder jugar todos de la misma manera para que una sociedad no esté peleando, a mí me molesta esto, a mí me molesta otro. Lo que hablábamos antes, la regulación lo que va a traer es sencillamente un orden. La otra vez también me preguntaban que los niños, que cómo evitar que los niños entren a los dispensarios. Los niños no entran a los dispensarios precisamente porque hay una regulación que necesitan una edad, que necesitan ir con un representante si son pacientes medicinales a través de sus padres y lo que creamos es un mundo más educado donde podemos saber exactamente qué beneficio tienen todas las plantas que tenemos a nuestro alrededor, que al final del día es lo que Claro. tenemos. Claro, fíjate que hay un ejemplo muy padre que está sucediendo también en México, porque no todo es malo. Hay que recalcar también las decisiones positivas que se están tomando. Fíjate que aquí se está implementando unas etiquetas en los alimentos que se están vendiendo, principalmente en las tienditas, ¿no? De la esquina, el Oxxo y demás, donde ya la etiqueta, y es una etiqueta grande que abarca yo creo como el 30-40% del producto, y es una etiqueta que te dice, este producto tiene exceso de azúcar, este producto tiene exceso de Qué sodio, bueno. exceso de carbohidratos, pero un etiquetón así enorme que de verdad si dices, a ver, ¿cómo? O sea, todo el tiempo he estado consumiendo este producto que dice que es orgánico, Y no me sin he dado cuenta. azúcar, y de pronto el sello de Secretaría de Salud. ¿Por qué se está haciendo esto? Ya se están tomando estas medidas por lo mismo que somos número uno en obesidad y en diabetes, en adultos y infantil. Entonces, ¿cómo sí el gobierno puede colaborar
con estas decisiones de pronto se sienten muy drásticas, pero son sumamente necesarias para evitar el consumo de cosas que realmente nos dañan, ¿no? Y te ahorita ese hagan es el primer daño. paso. Sí, es el primer Exacto. paso, ¿no? Y el segundo paso, creo que la siguiente ley que quieren pasar es que cualquier producto que tenga este etiquetado como un refresco, exceso de azúcar, exceso de esto, exceso del otro, no se lo puedan vender a los niños, como los Eso, cigarros. bravo. Exactamente, para que sepan qué hace daño y qué no. Se nos está acabando el tiempo, Lore, y quería Ujú. contarles, Sí, hablando de etiquetas, precisamente, esta es la etiqueta de la nueva línea de Carlos Santana, porque ya que somos pop, tenemos que hablar que uno de los músicos más grandes de México acaba de sacar una línea inclusive con los Marley. Les vamos a contar esto en nuestro próximo episodio y ya nos vamos a ir, pero los amamos, los adoramos. Gracias por estar con Canal Latino Pop. Lore, gracias. Seguimos. nos vemos en el próximo episodio de Canal Latino Pop el martes que viene. Vamos a tener a Jazz y Lore viene después también con nosotros. Repetimos, acuérdense de vernos siempre y de suscribirse a nuestros canales. Chau, chau, Canal Latino. Chao.